problema con el cristiano es que el cristiano es muy emocional, eso lo hemos hablado varias veces, y su cristianismo es emocional. Y nosotros, el Señor no nos llamó a ser emocionales, las emociones cambian como una ruleta rusa, cambian constantemente. Entonces, lo que hace que nosotros realmente podamos ser personas no manipulables, que tenemos una fe firme y demás, es el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo predique y demás, intenten siempre retener lo que dice el versículo bíblico. Yo sé que a veces yo enseño el versículo bíblico, el principio bíblico, pero es necesario, y doy ejemplos y demás para poderlo acercar más, pero sobre todo intente retener siempre el pasaje bíblico. ¿Amén? Es una recomendación allí. Y sin más preámbulos, vámonos a iniciar. Quiero que cierre sus ojos por un momento y coloque la mano en su corazón. Y me va a permitir orar por usted y luego amor. Señor Jesús, Padre amado, tu palabra dice que siempre hay un enemigo para que recibamos la palabra, porque la palabra tuya es vida, la palabra tuya es éxito en tus manos, propósito en tus manos, y sabemos que el enemigo, el cansancio, la carne se convierten en un impedimento para que yo pueda recibir de tu palabra. Y te pido en esta mañana, Señor, dile que mi corazón y mi atención estén para ti, para tu palabra en esta mañana. Te lo pido, Señor. Habrá tiempo para divertirme, habrá tiempo para preocuparme, habrá tiempo para otra cosa, pero este es el tiempo de venir a tu casa y a escuchar tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a estudiar Juan capítulo 13. Le voy a pedir que tenga un momento de imaginación. Imagínese como tal que usted entra a un palacio y que en ese palacio el piso es un piso completamente brillante, ¿sí? Pulido de mármol como tal está, usted se puede ver allí, ve las lámparas y son lámparas de cristal, se ve un lugar muy pulido y muy hermoso. Y allí usted ve una silla donde está sentado un rey con trajes de rey, imagínese, no cualquier traje, con cubiertas de oro y demás, y tiene allí una corona puesta en su cabeza. Y de repente usted lo ve que está sentado allí y él se levanta. Y cuando se levanta, coge su corona y la deja allí a un lado. Y al dejar la corona allá a un lado, luego coge parte de sus vestiduras reales como tal, se la quita y la deja allá a un lado. Y luego coge un pedazo de toalla común, la agarra, luego se la amarra y luego se acerca a donde usted está. Y le empieza a quitar los zapatos y las medias. Espero que no traigan medias con huecos. Y coge sus pies y empieza a limpiarlos. Empieza a masajearlos por el cansancio que trae. Y esos pies están sucios por el polvo y por el sudor y demás. Y ese rey decide tomar agua y con sus propias manos limpiar sus pies. Esto que yo les acabo de decir, en el primer siglo, o sea, cuando estaban los discípulos de Jesús, fue un choque. ¿Cómo así que el creador de los cielos y la tierra, la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, dice que todo fue creado por él, o sea, se está refiriendo a Jesús, o sea, que todo el creador del universo, de las estrellas y de sustentar la vida como tal, esas mismas manos toman nuestros pies y los limpian? Para ellos era increíble que pudiera suceder eso, porque ellos concebían de alguna manera que un Dios no podría llegar a hacer eso. Pero en esta mañana el Señor ha decidido estar en su trono, bajarse de su trono, coger su corona, dejarla a un lado, coger sus vestiduras y hoy viene a lavar tus pies. Dígale al que está a su lado, hoy Jesús te ha traído para lavar tus pies. Dígale, espero que esa uña encarnada lo haya solucionado. Nada, mentiras. Creo que hoy muchos de ustedes vienen con una semana pesada, una semana de confusión, una semana de retos no cumplidos, una semana de situaciones complejas donde el corazón se ha ensuciado o donde usted le ha fallado al Señor. Pero hoy el Señor nos ha dado una palabra precisamente para decir, ve, dile a mis hijos allí en sello de tu esencia que los amo y quiero hoy
limpiarle sus pies. ¿Y eso en dónde está? Está en Juan capítulo 13 y dice allí lo siguiente. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Amén. Cuando aquí Jesús se dice que lo que está sucediendo allí es que Juan nos describe de una manera muy clara las últimas horas de Jesús. Estas son las últimas palabras de Jesús porque Jesús va a ir ya a la cruz. Y todo lo que está haciendo aquí Juan se toma desde los discípulos, que más se toma tiempo para calcar cada una de las cosas que sucedieron antes de que Jesús fuera a ir a la cruz. Y se dice que esto que sucede es antes de la fiesta de Pascua, donde Él está hablando con sus discípulos y les está enseñando palabras que son necesarias que ellos entiendan profundamente para sostenerse, porque Jesús iba a morir y se iba a ir luego y tendría que venir el Espíritu Santo. O sea que lo que Él está diciendo allí es muy importante. Pero Jesús se acerca precisamente a Pedro, y Pedro tiene una resistencia a lavar sus pies. Cuando él se acerca a Jesús, a Pedro, Jesús le dice, yo vengo a lavar tus pies. Hay una explicación, hay una metáfora. Metáfora, recuerden que es una situación o una historia que Dios quiere contar para relacionarla con verdades eternas. Cuando Jesús está diciendo que Él es rey y que como Dios se hizo hombre, o sea que siendo Dios se humilló a sí mismo, se volvió hombre, se quitó sus vestiduras, fue a nosotros a servirnos como tal, a lavarnos el corazón, a lavarnos los pies, pero luego dice que se levantó y que al levantarse vuelve y se coloca sus vestiduras. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a que Jesús vino como Dios, vino como hombre, se humilló a sí mismo, fue humillado en la cruz, vino a servirnos a través de la cruz, muere y luego resucita y luego va a venir por su iglesia. Amén. ¿Cuántos esperamos la bienvenida del Señor? De que venga, ¿cuántos lo anhelamos? Es precisamente eso. Entonces, allí teológicamente está enseñando ese pasaje. Esto es lo que va a suceder conmigo. Eso es lo que nos está mostrando teológicamente. Pero allí la enseñanza tiene que ver un poco más profunda. ¿Y cuál es la enseñanza? Entonces, cuando Pedro le va a lavar los pies, a Pedro no le cabe en la cabeza. ¿Cómo este hombre, siendo quien es, viene a lavarme los pies? Y él dice, no, ni más faltaba. Uno podría decir, pero ese Pedro, ¿cómo no se deja tratar por Dios? Yo creo que de alguna manera nosotros tampoco, yo creo que nos sentimos identificados precisamente con eso. Identificados con el hecho de que a veces nosotros, cuando alguien con esa autoridad viene a nosotros a hablarnos, o viene bien vestido y demás, uno dice, no, ni más faltaba. Como que es como cuando usted trae una visita a la casa y le dice, y usted la invitó a almorzar, a comer, y le dice, venga, yo lavo los platos. No, para las mamás eso es un asesinato que ellas hagan eso en la casa, ¿cierto? O sea, ¿cómo va a venir? Usted más bien déjese dar el lugar, y no que usted venga y coja y me barra la casa y haga todo lo que... No, eso no es, el protocolo se rompe. Y Pedro dice, yo no voy a permitir que tú hagas eso. O sea, él está diciendo, no puedes venirme a lavar allí los pies. Por varias razones. Él no quiere que lo haga porque en la cultura judía como tal, los judíos tenían esclavos. Y tenían esclavos y cada uno de esos esclavos no tenía la misma función. El esclavo del rango más pequeño como tal era aquel que lavaba los pies. ¿Por qué? Porque en ese tiempo habían sandalias. Imagínense caminando por el desierto, todo el polvo que entraba.
Imagínense también el popó de camello ahí metido, imagínense de oveja allí, imagínense las uñas allí. Yo creo que no debería ser muy lindo. Y además al sentarse a cenar no es como la gran mesa que nosotros reconocemos, sino son mesas donde ellos tenían que inclinarse y demás. Pues imagínense si no se lavaban los pies, pues imagínense cómo iba a quedar sabiendo la comida. Uy, qué rico. No, mentiras, pero imagínense eso. Entonces para ellos tenían siempre a alguien que venía y lavaba los pies, era el menor. O sea que Jesús siendo rey, venga y nos lave los pies. No, no me parece. Y Pedro dice, no voy a permitirlo. Y allí entonces Pedro nos empieza a enseñar, en Juan 13:8 llega precisamente dice eso. Jesús le respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, el Señor le está diciendo, déjese lavar los pies. Y si no, no vas a tener parte conmigo. ¿A qué se refiere parte? Está diciendo, si tú me rechazas, estás rechazando la cruz. O sea, si no te dejas lavar los pies, estás rechazando lo que yo voy a hacer en la cruz. Y la palabra parte se está refiriendo en el original a una palabrita que tiene que ver con meros. O sea, si no eres parte, y meros significa en el griego 3 palabras. Tener herencia, porción o destino compartido. O sea, le está diciendo, si usted no se deja lavar los pies, el destino que vamos a tener en la eternidad no se va a poder cumplir. Vivir juntos por la eternidad. No vas a tener porción y no vas a tener herencia conmigo. Imagínese, o sea, el Señor le está diciendo algo loco. Si usted no se deja lavar los pies, no hay herencia como hijo de Dios. Si usted no se deja lavar los pies, no hay porción, no hay una parte de la herencia que el Padre tiene con su Hijo. Y no va a haber un destino compartido de vivir en la eternidad. Entonces dígale al que está a su lado, por eso para Dios es tan importante que tú te dejes servir por Él. Dígale al que está a su lado. Cuando Él le dice allí, le está diciendo, dejarse entonces lavar los pies, ¿a qué se está refiriendo? Es un acto de rendir nuestra autosuficiencia y decirle, Señor, yo no puedo limpiarme. Señor, yo no puedo cambiarme. Mire esto, a nosotros nos cuesta porque generalmente estamos en una cultura que premia a aquel que hace las cosas solo. Que hacer las cosas solo y no contar con otros es un sinónimo de libertad y de crecimiento en su carácter. Eso es lo que reflejan afuera. Yo no necesito a mi papá, yo no necesito a mi mamá, déjeme a mí solito que yo lo puedo hacer. Y yo entiendo que parte del crecimiento de nosotros de salir de una niñez a la adolescencia es que necesitamos empezar a tomar decisiones solos. Pero no quiere decir de que nosotros nos desvinculemos con Dios o que nos desvinculemos con nuestra familia. Que ese es el concepto que tenemos allí en estos momentos. Allí sacaban unas estadísticas de cómo se están conformando los hogares y ahora hay hogares solos. ¿Cuáles hogares solos? Que ahora las personas prefieren ir, coger su apartamento, comprarlo y irse a vivir solo. Y mucho de eso tiene que ver, yo no quiero que mi mamá me vuelva a decir nada, ese chicharrón de que tener que estar entregando cuentas o tener un esposo que venga y que no. Entonces ahora de alguna manera aplaudimos el estar solos, el ser autosuficientes y demás. No estoy diciendo que en parte sea malo y creo que nosotros tenemos que progresar y demás, pero Pedro de alguna manera estaba diciendo como, no me limpies, yo lo puedo hacer solo. Es que a mí me enseñaron a bañarme, Jesús, ¿cómo no? Yo sé bañarme los pies. Y entonces hay una resistencia, pero rendirse o dejarse lavar los pies tiene que ver con decir, yo no puedo limpiarme solo, yo no puedo santificarme y yo no puedo cambiar. Y es difícil para nosotros, porque generalmente tú tienes una lucha donde tú dices, yo me disciplino, yo miro cómo cambio y al final le pido a Dios que me ayude. Pero el Señor está rompiendo esos esquemas. Y está diciendo, no es tu disciplina la que te cambia. No es tu esfuerzo humano el que te purifica, soy yo. Entonces, para Pedro era difícil poder comprender eso. ¿Cómo así? Y entonces el Señor allí le está diciendo, en Juan 3:10 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Porque Pedro es muy emocional y cuando el Señor le hace respuesta de que no va a ser parte con él, él dice, no, Señor, está bien, láveme todo lo que quiera.
aquí estoy, mírame, Señor, lávame. Y el Señor le dice, no, tampoco exagere. Porque el Señor le está diciendo, no es necesario que te lave completamente porque ya has sido lavado. Y uno dice, pero es una metáfora, es unas palabras allí encontradas. No, lo que el Señor le está diciendo es que cuando tú y yo conocemos a Jesús, Jesús nos cambia la naturaleza, nos santifica. Y al cambiarnos la naturaleza, al conocer a Jesús, ahora somos aceptados por Él. Y al ser aceptados por Él, ahora lo que se inicia es un proceso de santificación. ¿A qué me refiero esto? Recuerden que siempre hemos hablado, hay dos naturalezas. Está la naturaleza del cerdo, y esa naturaleza del cerdo es donde nos revolcamos siempre con nuestros propios errores y nuestros propios pecados y nuestras propias equivocaciones. Y a veces el cerdo dice, hoy me voy a bañar y me voy a poner bonito y se va a poner un corbatín, pero vuelve y nuevamente se vuelve una nada. Pero ahí el arniño, que el arniño es el animal, que es un animal completamente blanco y que su naturaleza es permanecer blanco. Recuerden que siempre que lo van a agarrar y demás, le ensucian la madriguera. Él se va a meter a la madriguera cuando lo viene persiguiendo, pero decide enfrentarse a quien se enfrenta a los cazadores y a los perros salvajes. Él prefiere morir para no ensuciarse. Uno que quiere ensuciarse y el otro que no quiere ensuciarse. La única manera para que tu vida y mi vida realmente tenga una transformación es que tú puedas entender que necesitas a alguien que cambie esa naturaleza, porque tú no lo puedes hacer solo. Eso es un milagro espiritual que proviene del cielo. Y eso, ¿cuándo se produce? Cuando el Señor te busca y cuando te pide arrepiéntete. Colócame en el primer lugar. Y es allí donde cuando tú lo haces y aceptas esa invitación, automáticamente naces a una nueva naturaleza. Pero esa nueva naturaleza va a cometer errores. Va a seguir oliendo mal en sus pies. Va a equivocarse. Pero Él dice, es necesario que yo le siga lavando los pies. Amén. O sea, no es como que ya conoció de Jesús y ya no se va a volver a equivocar. Como que ya, si ve mamá, usted tanto que va a la iglesia, y mire cómo me gritó, y mire cómo me dijo, mire no sé qué, porque son buenos para manipular. Y el Señor le dice, no, es que yo estoy en proceso. Dígale al que está a su lado, si ya conoces a Jesús, estás en proceso. Por eso el Señor le está diciendo, es necesario lavarse los pies para santificarte, perfeccionarte para los propósitos que Dios tiene. Amén. Por eso es necesario lavar los pies. Miren esto. Generalmente uno encuentra a muchas personas en la iglesia frustradas porque intentan cambiar y llega un momento donde se van de Dios. Porque todo el tiempo intentaron hacerlos. Ellos mismos se lavan los pies, ellos mismos se cortan las uñas, se hacen pedicure, se hacen de todo. Y no pueden cambiar porque las uñas les siguen creciendo y ahora les dicen águilas por las uñas que tienen, ¿me entiende? Pero usted no puede hacer esa clase de cosas espiritualmente hablando. El único que puede cambiar realmente su corazón es el Señor y le está diciendo, Pedro, tú no te puedes santificar tú solo. Pedro, tú no puedes por tu esfuerzo ganarte la herencia que yo tengo para... Tú no lo puedes hacer, mi hijo. Ven a mí, que yo realmente voy a hacer que tú puedas cambiar. Es como que imagínense en un gran automóvil y ese gran automóvil corre supremamente bien. Pero si no tiene gasolina no anda. Y si no hay mantenimiento posiblemente el motor se va a fundir. Y al fundirse como tal no anda para el propósito que fue creado. El Señor dice que tenemos que ir a los cielos y que el Señor con su tanque, allí en los tanques del cielo, el Señor nos pueda llenar con su gracia y con su amor el corazón para que nosotros podamos seguir creciendo. Amén. Él es el que es nuestra fortaleza. Él es el que hace que nosotros podamos crecer. Ahora, ¿por qué nos cuesta entonces dejar que Dios obre en nosotros? ¿Por qué nos cuesta a nosotros dejarnos tratar por Dios? ¿Por qué nos cuesta descansar en Dios? ¿Por qué nos cuesta pedirle ayuda al Señor? Y entonces en el versículo 6 está diciendo, ¿me lavarán los pies a mí? Y en el versículo 8 está diciendo, no me lavarán los pies jamás. Ahí está hablando de esa resistencia. ¿Por qué tiene esa resistencia? Porque hay tres cosas que no nos permiten acercarnos al Señor y una de ellas es el orgullo, es la autosuficiencia, es el yo puedo solo, es el de yo no necesito nada. Vivimos en esa cultura del mérito
Ah, y en esa cultura de que nos cuesta mostrarnos vulnerables. Amén. Es importante mostrar nuestra vulnerabilidad. Yo sé que ahorita se habla mucho sobre inteligencia emocional y sobre emocionalmente ser sanos y aprender a llorar por todo. Yo no creo que uno tenga que llorar por todo en la vida. ¿Me hago entender? Y yo sí creo que a nosotros los hombres venimos de una cultura que nos enseñaron a no llorar, pero ahora esta cultura nos está enseñando a que llore por todo, ¿me entiendes? Llore por todo, llore. Ay, si hay algo, llore por todo. Y yo creo que en eso tampoco es llorar por todo y demás, pero sí es un momento donde sí Dios, para poder trabajar en alguien, necesita mostrar vulnerabilidad. Y vulnerabilidad es mostrarnos y decir, Señor, yo necesito de ti y esta situación me duele. Esta situación es compleja. Esta situación como pareja nos quedó grande, Señor. Esta situación, porque nos cuesta eso. Generalmente a nosotros los hombres, porque venimos de una cultura machista, generalmente los hombres se pierden y se demoran más perdidos que las mujeres. Y eso que tienen un sentido de orientación, porque a nosotros nos cuesta pedir ayuda. Venga, hermano, dígame dónde es eso. En cambio, las mujeres eso no se enreda, ¿me entienden? Ellas llegan donde sea preguntando. Y uno de hombre dice, no, yo ya sé, yo ya lo tracé y voy allá. Porque nos cuesta pedir ayuda. Y a veces las iglesias están llenas de mujeres, más de hombres, no miren hacia su lado, pero generalmente es porque la mujer encuentra en otras personas el hecho de poder pedir ayuda. Y eso no las hace menos, las hace sabias. Porque la palabra del Señor dice que en la multitud de consejeros está ¿qué? La sabiduría. ¿Por qué no nos acercamos al Señor? Porque somos autosuficientes, porque creemos saberlo todo, porque creemos con 40 y tantos de años saberlo todo, porque creemos con 30 y tantos de años saberlo todo, porque creemos con 20 y tantos de años saberlo todo. Y el Señor dice, es muy complejo que tú puedas venir a mí si tú sigues orgulloso pensando que tú puedes salir de esa situación solo. El orgullo prefiere trabajar incansablemente para Dios antes que detenerse y dejar que Dios trabaje en nosotros. Imagínese usted trabajando y sirviéndole al Señor con una vida cargada y orgullosa. Ahí es donde se empiezan a reventar los líderes. Y no solamente los líderes de una iglesia, sino los líderes en su casa, como papás, como esposos, como hijos, como mamás. Empiezan a dejar su liderazgo porque pretenden pensar que ellos son autosuficientes y que pueden solos. Yo veo mamás muy empoderadas y me encanta eso, pero a veces las veo autosuficientes. Y el Señor a veces va a tener que utilizar ciertas situaciones para la mujer y los hombres para quebrarnos y decirnos, tú no puedes, necesitas de mí. Amén. La segunda razón por la cual no nos queremos acercar a Dios es porque hay un sentimiento de indignidad. Hay una falsa modestia. No, Señor, tú como el Rey de Reyes venir a lavarme los pies. Es como que tú diciéndole, Señor, yo he pecado tanto que yo no merezco que tú me laves los pies. Yo he visto tanta pornografía, Señor, que yo soy pornógrafo. ¿Qué vas a venir a mí? Señor, tú no sabes toda la droga que he consumido, Señor. No sabes cuántos hijos he abortado. No sabes tanto de eso. No. Tú no vas a venir a fijarte en alguien tan pecador como yo. Y a veces eso es un engaño para nosotros. Y allí viene algo que se llama la gracia. La gracia no es porque tú la mereces, sino la gracia es un regalo de Dios. ¿Un regalo de quién? De Dios. A mí me encanta porque la gracia de Dios es una oportunidad que Dios siempre te da para levantarte. Ustedes han visto que cuando están jugando baloncesto o cuando están jugando diferentes deportes, no tiene que lanzar el balón y es supremamente importante, tiene que clavarlo allí y cuando lo va a lanzar de repente falla y tiene sus 2 o 3 tiros y falla. Y el compañero coge y le dice, muy bien, listo, vamos por la próxima bola. Y chocan las manos, no sé si lo han visto. Y chocan las manos como tal. ¿Y qué es lo que está sucediendo emocionalmente allí? Entre ellos mismos se cuidan, porque él necesita olvidar la embarrada que acabó de hacer y ahora poner su foco en que va a seguir jugando y no puede seguir trayendo culpas de que falló el balón que tenía que lanzarlo, el penalti que tenía que hacer. Él necesita dejar eso atrás. Eso es lo que hace el Señor contigo y conmigo. No hay pecado que Dios no pueda perdonar.
No hay pecado que Dios no te pueda quitar esa culpa, pero deja esa posición de que yo no merezco. No, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores se ha acercado a ti para limpiar tus pies y los míos, para limpiar el corazón. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esas oportunidades? Y la tercera razón por la cual nosotros no nos acercamos al Señor es porque el miedo a la entrega total. ¿Y a qué se refiere eso? A perder el control. Tenemos un miedo a perder el control. Es que si yo te encuentro esta carga, Señor, es como que yo te entregara eso y como que yo me confío más en actuar. Entonces, esta pérdida de dinero, yo lo que necesito es empezar a trabajar más horas. ¿Por qué no le dices al Señor que te cuesta soltar el control? Por eso haces cosas para tratarte de asegurar que todo esté muy bien, y son tus inseguridades, y por eso por muchas de esas inseguridades no permites que tu fe crezca, que tu relación con Él crezca. Y por eso dice, yo prefiero arreglar esto a mi manera. Es como que tú tienes, y a veces nos volvemos muy religiosos en la iglesia, y a veces es como si tuvieras una armadura, y esa armadura el Señor viniera a lavarte los pies, pero cuando te va a lavar los pies esa agua resbala porque estás hecho de metal, estás hecho de religión. Tú y yo necesitamos una dependencia del Señor. Señor, ¿cuántos tienen el propósito de tener los súper devocionales y demás, pero todo el tiempo hacen un esfuerzo por hacer el devocional? Lo intentan una semana, 21 días. ¿Cómo que dice la psicología? Que el hábito se desarrolla haciéndolo 21 días, 42 días y falla. Y entonces se siente perdedor y dice, ya no soy hijo. Y el Señor dice, ya no más haciendo las cosas en tus fuerzas. Ya no más, ven a mí que yo voy a lavar tus pies para cambiar y mudar el corazón, pero suelta el control. Claro, las disciplinas espirituales son importantes, pero necesitas soltar el control. Entonces Jesús respondió y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes, ahora más lo entenderás después. El Señor está diciendo, suéltame las cosas, así no comprendas, pero yo voy a actuar. Suelta tu resentimiento. Suelta esa sed de venganza que tienes, suéltala al Señor. Deja que Dios obre con quien tiene que obrar, pero no sigas cargando algo que Dios está queriendo limpiar tu corazón, pero tú insistes en la venganza, en el resentimiento, en seguirle dando vueltas a lo que te pasó, a lo que sucedió. Suelta tu carga al Señor. Amén. Pasa la ola ya, el Señor la choca y dice, listo, vamos por la otra ola. Vamos por la otra, vamos por otro intento. Vamos a salir de esto que es sonido, de esto que te esclaviza. Y ahora, ¿qué produce esto? Yo quiero que entiendan esto y es como la parte más importante de lo que quiero enseñar. Tú puedes venir aquí a la iglesia porque necesitas un milagro, porque dices las cosas no están funcionando bien, necesito acercarme a Dios. En mi matrimonio, mi relación con mi pareja, puedes venir por muchas cosas. Pero esa misma emoción, cuando se solucione el problema o pase la crisis, como entraste vas a salir y no vas a permanecer. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer que tú puedas permanecer es el amor. ¿A qué me refiero? Yo siempre he dado este ejemplo, pero a mí me encanta cómo los adolescentes no hacen caso en la casa, pero consiguen novia y uno va donde la casa de la novia y allá están lavando los platos y barriendo y todo, y uno dice, ¿y estos chinos qué les pasó? ¿Qué pasó? Pues los chinos ahora aman a la China y la China los pone a dar 3 vueltas y los chinos hacen lo que sea, porque se sienten amados. Eso funciona contigo y conmigo cuando entendemos que Jesús te busca y usa esa situación para traerte con lazos de amor. Pero tú no vas a permanecer en Jesús si tú no desarrollas amor por Jesús. ¿Me hago entender? O sea, Él te busca a ti y te dice, mira, tú estabas en pecado, estabas condenado al infierno y ahora lo que necesitas es salvación. Tú aceptas ese amor de Él. Pero tú, ¿cómo vas a desarrollar un amor? Y te dicen, ve, adora a Jesús. Y algunos levantan la mano, pues a mí me dijeron que adorara a un tal Jesús porque me dio salvación. Sí, te amo, pero usted dice, no, es pura hipocresía, yo no lo amo. Si lo amara realmente, yo me entregaría. Entonces, ¿qué hacemos allí, pastor? Yo necesito cultivar amor con Jesús. ¿Me hago entender? Yo necesito establecer una relación con Jesús y a la medida que lo conozco, me empiezo a enamorar de Él.
Pero si intencionalmente no paso tiempo con Él, si intencionalmente no paso tiempo con Él, no voy a poder amarlo. Necesito ser intencional. Y entonces dejarse lavar los pies aumenta el amor por Él. Si tú te dejas lavar los pies, el amor hacia Jesús se incrementa. ¿Y cómo se incrementa? Porque cuando tú te rindes a Jesús, Él revela un amor que conoce nuestra peor parte y aún así se acerca. Porque muchos de nosotros tenemos los pies tan sucios, y cuando habla de pies se está refiriendo a que es la parte del cuerpo que está más en la bajeza. ¿Ustedes sabían que las infecciones y lo peor que nosotros traemos está en los zapatos? ¿Sí sabían? Claro, porque caminamos por todos lados, pasamos por basureros y demás. Cuando está hablando de esos pies, se está refiriendo a que lo peor está allí, la suciedad. Entonces, cuando Jesús dice, yo conozco lo peor de ti, pero aún así te amo. Yo conozco la peor embarrada que tú hiciste, pero aún así no te abandono. Yo conozco que tú insistes en cometer el mismo error, pero aún así yo te amo. Eso trae amor porque uno dice, wow, con todo lo malo que soy, ¿y tú me amas? ¿Y no me abandonas? ¿Y permaneces conmigo? Wow, no hay manera de no amar a ese Jesús. Pero tu amor por Él no se va a incrementar si no eres vulnerable y permites que Él lave lo peor de ti y lo peor de mí. No se va a incrementar ese amor. ¿Me hago entender, iglesia? Necesito mostrarme adelante de Él sin hipocresías. No intente usted canalizar sus cosas. Autosuficiencia, fue una embarrada de ayer quedó. No, eso queda allí. El único que puede realmente borrar tus rebeliones por amor de sí mismo es Dios. No eres tú. Que tú intentes disimular es otra cosa. Que tú intentes hacerte el bobo y pasar la página. Decirle, no pasó nada, esa infidelidad nadie la sabe, yo la pasé al otro lado. Nadie sabe que yo hice esto, que robé esto, paso al lado. No, tú lo sabes que lo debes y la culpa está allí. Y al día final todo saldrá allí a la luz. Menos lo que el Señor haya borrado. Amén. Por eso no hay manera de deshacerse de esa culpa profunda y poder conocer el amor de Dios cuando tú te muestras vulnerable y Él puede llegar a conocer lo peor de nosotros. Ese es un Dios que nos ama. El Rey de la Gloria conoce lo peor de ti y en lugar de juzgarte se acerca con ternura. ¡Wow! ¡Qué amor! El amor... Lo segundo que pasa con ese amor es que el amor rompe la religión, porque a veces la religión te dice, es que para acercarte a Jesús tiene que hacer plan A, plan B, plan C, plan D, y uno dice, no, eso es re difícil. A veces vemos el cristianismo como, por algunos el cristianismo es una mano de reglas que no se puede, todo no se puede, todo no se puede, todo no se puede. Y claro, o sea, ¿quién quiere una mano de reglas allí? Que no puedas disfrutar tu libertad. Y algunos tienen la noción de que ser cristiano es no se puede, no se puede, no se puede. ¿Quién dijo que eso es así? Y tú ves las normas como esclavitud y el Señor ve las normas como libertad, porque la palabra del Señor dice que sus leyes no son un gravamen, algo pesado, sino algo fácil. Pero tú, cuando lo relacionas con el mundo, ves que el cristianismo es pesado. Un ejemplo pequeño: el mundo te enseña a mentir y Dios te enseña a decir la verdad. Pues tú llegas un día tarde al trabajo porque te quedaste viendo una serie en Netflix hasta las 4 de la mañana, dormiste 2 horas o 1 hora y te levantaste. Cuando llegaste allí, empezaste, no, es que llegué un súper trancón que había. No, mentiras, usted pasó en la moto que usted iba y el trancón estaba al otro lado, pero como usted es experto en mentir, o sea, decir, voy a tomar ese trancón, no voy a estar mintiendo a Dios, porque sí había el trancón. O sea, nos convertimos en ágiles para manipular a Dios. Y cuando llegamos allá y decimos, no, mira, es que realmente era un trancón, la moto se me varó y demás. Y entonces pasó su compañero justo y lo vio a usted que iba bien con la moto y él no vio ningún trancón ni demás. No, y ahora yo cómo justifico. Y entonces coloca una mentira tras otra mentira tras otra mentira y se convierte en algo para que nadie te descubra. Pero cuando el Señor te dice, sé sincero, ¿sabes una cosa? Tengo que reconocer que hoy llegué tarde porque no me acosté temprano. Ese aprende 2 cosas: hablar lo correcto,
a ser confiable. Posiblemente el jefe lo vea con ojos, pero es alguien confiable porque dice la verdad. Y segundo, ese puede trabajar en su impuntualidad porque reconoce el problema. Entonces, la ley de Dios no es un gravamen. No es un gravamen pesado, sino por el contrario es algo que te hace libre. Pero para nosotros el cristianismo es algo pesado. No, para nosotros el cristianismo es libertad. Qué bueno poder decir: Señor, la embarré, voy delante de ti, lávame los pies y salgo con libertad de ese lugar. Eso realmente es libertad. Amén. Eso es lo que el Señor nos lleva a nosotros a descansar y a despertar ese amor. Lo otro que sucede es que Juan 3, el 14 al 15 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. El Señor está diciendo: yo, miren esto, siendo quien soy, no me hace menos el servir a los demás. Pero esto que ustedes han visto, que yo he hecho, háganlo con los demás. O sea, le está diciendo: vayan y lávenle los pies a los demás. Vayan y sírvanlo. Miren acá, Jesús está enseñando un principio que para este mundo es terrible. Para este mundo, el triunfo de la vida se refiere más a cuántas personas están a mi servicio. Pero para el reino de Dios, el triunfo está en cuántas personas tú puedes servir y levantar para que les vaya bien. Amén. ¿Sabes lo que te acabo de decir? Es contracultural. Porque tú te sientes mejor cuando hay personas que te están sirviendo, pero el Señor está diciendo: el mayor de ustedes es aquel que sirve. El mayor de ustedes es el que lava pies. El mayor de ustedes es el que va por aquel que está perdido y que está necesitado. Ese es el mayor de ustedes, así que vayan y laven sus pies. Pero ¿saben? Cuando usted vaya a servirle a otros, ¿saben que algunos son faltones? ¿No le ha pasado? Que a veces usted le ayuda y demás, y ese sale hablando mal de usted, sale señalándolo. ¿Cuánto les ha pasado? No levanten la mano. Pero ¿saben que a Jesús le pasó, pero no le importó? Porque dentro de esos estaba un Judas. Yo siempre he dicho lo siguiente: yo, sabiendo lo que Jesús sabía en ese momento, lavándole los pies, yo por lo menos le corto una uña y le hago que le duela al Judas. Pero la palabra dice que no pasó eso, que le lavó los pies. ¿Saben una cosa? A veces nosotros somos elitistas para servir, pero Jesús no lo hace de esa manera. Dios nos está llamando a servirle a otros. Y eso no tiene nada de malo, porque en esta cultura dice: servirle es que lo cojan de marrano a usted. Servir es que lo van a coger de tonto. Pero si hay algo que Dios enseña, es que cuando usted sirve, puertas se abren, oportunidades se abren. Personas, el Señor abre puertas a través de ese carisma y de ese servicio y demás. Por eso hace 8 días enseñábamos que lo mejor que una mamá puede hacer con su hijo y su papá con su hijo es enseñarle a servir. Porque son aquellas personas que puertas se les van a abrir, oportunidades y demás. No alguien arrogante que siente que todo le tienen que dar en la vida, sino que va y sirve. Por eso el Señor les está enseñando un principio tan tremendo y fundamental. Si a mí me preguntan, si yo dejara de ser cristiano por un momento, a mí me preguntan: ¿cuál es el mejor equipo de trabajo que nosotros podemos encontrar y que ha hecho el mejor proyecto? El equipo de Jesús. Cogió pescadores, campesinos, cogió a un guerrillero, uno de la izquierda y otro de la derecha, todos los unió y los unió de amor y los hizo trabajar en equipo, y han hecho algo tan poderoso que después de 2026 años seguimos hablando de ellos. Porque el Señor les enseñó un principio fundamental, y es aprender a servir a otros. El Señor a ti y a mí nos está llamando a servir. Y como uno limpia los pies de otros, cuando alguien viene y te pide perdón y tú perdonas. Cuando tú vas y al necesitado no te quedas quieto, porque el servicio es hacer visible el amor invisible de Dios. El servicio cristiano no nace del deber, del miedo o la culpa. Nace de la gratitud, porque cuando tú no puedes servir si tú no permites que los pies sean lavados, porque cuando son lavados despiertas en ti gratitud por ese Dios y entiende que hay otros que igual que tú están con los pies sucios. Tú vas a servirle a otros por gratitud y no por obligación, porque el que sirve
sin haberse dejado lavar los pies, se convierte en un religioso. ¿En qué se convierte? En un religioso que hace las cosas porque le toca, pero no las hace por amor. Y si algo Dios está llamando a esta iglesia es amar sin apariencias. En la geografía de Israel hay 2 mares. No sé si ustedes lo sabían. 2 mares alimentados por un río, por el río Jordán. Hay un mar que es el mar de Galilea y el otro que es el mar Rojo. El mar de Galilea recibe agua y también la entrega. Pero el mar de Galilea, el mar del Jordán que va a parar al mar Muerto, esa agua que entra allí no sale para ningún lado. Y esa agua se empoza allí y está llena de sal, que allí no hay peces, allí no hay vida, hay muerte. Eso representa que un cristiano que no sirve a otros está en el mar Muerto, se muere a sí mismo, no tiene pasión por Dios. Pero aquel que recibe y está dando todo el tiempo exponiendo, hablando del Señor, mostrando la verdad y demás, teniendo compasión. Si ves a alguien con necesidad y tienes dinero, ve. Si necesita, ve y cómprale un mercado. ¿Por qué no lo haces? Si ves que hay alguien que necesita un abrazo, ¿por qué no vas y le das un abrazo? Si hay alguien, como lo hablábamos hace unos días, que necesita, que está pasando por la misma situación que tú pasaste en esa tusa que te duró meses, y ves a ese que lleva una semana, pues ve y denle compasión de él, porque tus luchas Dios las ha permitido para que vayas y seas consuelo para otros. Pero no, yo recibo y recibo. No, hermano, ya está gordo de tanto recibir y no da. Espiritualmente está choncho, no puede caminar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque está acumulando todas las bendiciones de Dios y no ha ido por otros. Vaya por otros, pero ámelo sinceramente. Amén. Empiece por los de su casa. ¿Cuántas veces su mamá tiene una serie de necesidades? Usted dice, mi mamá siempre pidiendo, y siempre que uno le presta plata nunca le da a uno. Entonces y a veces el corazón se endurece. Ayude al otro. Empiece con los de su casa. Empecemos nosotros a servir como el Señor nos ha llamado a servir. Amén. Señor, quiero darte gracias en esta mañana por tu palabra, y te pido, Padre, que tú puedas hoy ministrar nuestras vidas y que esta palabra pueda quedar allí. Amén.